Muchas gracias, muy buena tarde. Saludo a mis colegas, candidatos, candidatas y también a las personas conectadas. La pregunta, ¿cuáles son los temas que consideran deben ser priorizados por la CIDH? De acuerdo al plan estratégico que fue aprobado durante este periodo en la comisión, yo priorizaría dos aspectos que tienen que ver con el impacto del sistema interamericano. El primero de ellos es la expansión de las soluciones amistosas, porque con ello se incrementa el acceso a la justicia interamericana y la expansión de las soluciones amistosas permitiría también abordar de una manera más eficiente el retraso procesal que existe en el sistema interamericano. Y el otro aspecto que priorizaría sería el fortalecimiento del seguimiento de las recomendaciones y del CIMORE, porque allí, en el sistema de monitoreo de recomendaciones y en el seguimiento de las recomendaciones, de lograrse la implementación, allí está el impacto que la Comisión puede lograr de acuerdo a sus instrumentos. Esa pregunta también tiene otro componente, y es si se deben abordar estos retos con las mismas metodologías y prácticas. Yo les diría que habría que darle continuidad a las metodologías que han sido exitosas, pero reforzaría, sin duda alguna, la labor de promoción y de capacitación, reforzaría las visitas académicas de alto nivel y reforzaría la metodología de un diálogo sostenido con los estados. Porque precisamente cuando existen ya recomendaciones pendientes de cumplimiento, es el diálogo efectivo con los estados el que permite superar obstáculos para que una recomendación pueda implementarse y esa recomendación resuelva un problema, sea coyuntural o estructural. Y en esa solución que se llega al implementar una recomendación, ese es el legado que va quedando del impacto del sistema interamericano en el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos. ¿Y cómo puede la Comisión cumplir su trabajo en un contexto desafiante donde hay un declive del espacio cívico? Cuando trabajamos en el pleno de la Comisión y con el equipo de la Secretaría Ejecutiva en la elaboración del actual plan estratégico, precisamente identificamos este enorme desafío y específicamente el programa 13 del plan estratégico establece la promoción y el fortalecimiento del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y la independencia de poderes. Ese programa, pues lo que busca es identificar problemas estructurales o poder incidir en la atención oportuna de ciertas crisis de derechos humanos. ¿Y cómo hacer esta promoción y este fortalecimiento del Estado de Derecho? Muchos de estos fenómenos tienen diferentes causas y diferente magnitud en esas causas. Y es por ello que su atención pues debe hacerse con distintos instrumentos. Uno de ellos tiene que ver con la capacitación a los diferentes funcionarios del Estado para mantener, digamos, un recordatorio y una capacitación sobre cuáles son los estándares interamericanos sobre la materia y sobre poder identificar mediante un diálogo sostenido, porque se está teniendo una metodología de trabajo que combine capacitaciones, que combine reuniones de trabajo y que permite identificar algunos problemas que dan origen a estos escenarios tan desafiantes. Por ejemplo, podría uno encontrar problemas estructurales, ya que se habla en la pregunta de independencia judicial, en donde quizás haya una necesidad de poder eliminar algunos obstáculos que no permiten que los procesos de elección de magistrados se lleve dándole preeminencia exclusivamente al mérito y la capacidad, y que sea necesario que ese tema se debata bajo los procedimientos democráticos en el seno
que corresponde de la institucionalidad democrática de ese Estado. Identificar ese tipo de fallas solo es posible si se mantiene un diálogo sostenido y una cercanía y sobre todo una metodología para que sea un diálogo constructivo y ordenado. Y algo que con base a la experiencia que he tenido en estos 4 años diría es que aún en esos escenarios desafiantes, nunca hay que romper el diálogo. Cuando se rompe el diálogo, no es posible avanzar en ninguna agenda, no es posible implementar ninguna recomendación. Y la visión de centralidad de las víctimas queda al desamparo, porque esas víctimas no tienen un punto de apoyo en la comisión porque el diálogo se ha roto con el Estado. Y por eso ese diálogo tiene que ser un diálogo respetuoso, sostenido, constructivo, de buena fe y mantenerse aún en los escenarios más desafiantes. Y creo que ahí, en esa capacidad de poder manejar las situaciones más complejas sin romper el diálogo, es donde puede existir un cambio para que no siga el declive de un espacio cívico democrático, sino que se busquen alternativas y salidas para ir en un camino de fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Por razones de tiempo, siendo tan importantes cada una de las preguntas, me voy a enfocar a una de ellas, específicamente al mecanismo de las medidas cautelares. Este mecanismo tan importante para el ejercicio de la protección de los derechos humanos en la región. ¿Cuál es el balance del funcionamiento del mecanismo de medidas cautelares? Es una parte de la pregunta. En los últimos 4 años, la Comisión Interamericana ha mejorado su capacidad de respuesta, tanto en cantidad como en oportunidad de reacción en cuanto a la solicitud de medidas cautelares. Pero he de reconocer que ante el desafío de solicitudes, cantidad de solicitudes y momento que está viviendo la región, esa mejora con cifras históricamente las más altas en estos últimos 4 años de resolución aún no son suficientes. Y sin duda alguna, pues la comisión tendría que mejorar todavía más en su capacidad de respuesta. ¿Qué ajuste se haría? Es también la pregunta a esa actividad y ese instrumento tan importante de la Comisión Interamericana. Uno de ellos sería el seguimiento de cada una de estas medidas cautelares. ¿Por qué? Porque aún cuando hay medidas cautelares que se han otorgado, existen en el seguimiento de las mismas, cuando se hace de una manera diligente, cambios que se dan en el contexto, sobre todo de la evaluación del riesgo a la vida o a la integridad de la persona. Un riesgo que hay que estar en constante comunicación para saber si no debe de ampliarse eventualmente una medida, si no debe hacerse una modificación a la resolución, o incluso cuando procede también y el riesgo ha finalizado, si no procede un levantamiento de esa medida cautelar. Es decir, el seguimiento del análisis de riesgo puede mejorarse aún más de lo que hoy hace la comisión. Y por otro lado, el criterio reglamentario es el riesgo a la vida o a la integridad de la persona beneficiaria de la medida cautelar. Sin embargo, muy relacionado a la pregunta anterior, cuando vienen existiendo el cierre de algunos espacios cívicos, no es solo el riesgo propiamente a la vida o integridad de una persona, sino muchas veces el impedimento para poder realizar la función que le corresponde en una determinada institución o en un determinado espacio dentro de la sociedad. Y por lo tanto, otro de los ajustes es combinar los diferentes instrumentos como por ejemplo la medida cautelar, con algunos otros instrumentos que tiene la comisión para visibilizar estas situaciones en donde posiblemente el nivel de hostigamiento, el nivel de obstaculización puede generar una distorsión en el funcionamiento propio de la actividad que a veces desarrolla esta persona que es beneficiaria de una medida cautelar. Sin duda alguna, es necesario mejorar y ampliar los equipos para que la respuesta sea más efectiva, pero sobre todo el seguimiento y la evaluación de los otros elementos de contexto que la comisión debe atender
y que no deben de quedar invisibilizados, y por lo tanto creo que la relación del uso del instrumento de la medida cautelar a otros instrumentos que tiene la comisión de manera coordinada a lo interno, sin duda alguna podría generar un funcionamiento más efectivo para que ese rol de protección de derechos humanos pueda cumplirse de manera más efectiva. Y quisiera agradecer la invitación para poder haber estado el día de hoy en este panel, desearle éxitos también a mis colegas candidatos a la comisión y recordar, siendo esto un evento de la sociedad civil, las voces que han pedido que la comisión vaya fortaleciéndose con un balance regional en su composición, derivado de quienes finalizan hoy el mandato y derivado de las candidaturas que hoy existen hacia la comisión. Soy el único candidato de Centroamérica, de la región de Centroamérica, y en esa conformación de la comisión, para tener todas las voces del continente, pues se esperaría que pudiera contar Centroamérica con una posición en la comisión, para que no quede por los 4 años una región no representada, dado que ese balance regional resulta fundamental para poder aportar en la discusión, en la propuesta, en las iniciativas, el contexto, la idiosincrasia, las particularidades, las prioridades y las necesidades. Ha sido un honor para mí estar en la comisión estos 4 años y sería un honor poder seguir sirviendo y ahora colaborando, de darse ese caso, como el único representante de la región centroamericana en la comisión, por lo que creo que ese balance regional puede enriquecer la misma. Muchísimas gracias.